Bien, vamos a revisar algunas cuestiones referidas a tabla periódica que necesitamos para avanzar con el tema de formación de compuestos inorgánicos. Si repasamos un poco, vamos a ver que en la tabla encontramos columnas, a las que denominamos grupos, y filas, a las que denominamos periodos. También la tabla está organizada de acuerdo al número atómico creciente. Si recordamos, el número atómico nos indica la cantidad de protones que un átomo tiene en su núcleo. Esta forma de ordenar los elementos hace que algunas de sus características se repitan en forma periódica o en forma regular a lo largo de la tabla. A esas propiedades les denominamos propiedades periódicas. Existen varias propiedades periódicas, las que suelen ser más importantes o las que se suele ver con más importancia son el radio iónico, el radio atómico, el potencial de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Esta última es fundamental ya que tiene un papel importante tanto en la formación de uniones químicas como de compuestos químicos. La electronegatividad la definimos como la tendencia o capacidad de un elemento para atraer hacia sí mismo los electrones involucrados en un enlace químico. En un periodo de la tabla esta propiedad aumenta de izquierda a derecha y en un grupo lo hace de abajo hacia arriba. Con esta tendencia los elementos más electronegativos suelen ser siempre los no metales y los metales suelen ser siempre los menos electronegativos. Recordemos que la electronegatividad de los gases nobles es cero, ya que son elementos que tienden a no unirse entre sí ni con otros elementos. Otro concepto que resulta necesario para entender la formación de compuestos químicos es lo que se denomina estado de oxidación. El estado de oxidación de un elemento hace referencia a la cantidad de electrones que este elemento puede poner en juego a la hora de formar un enlace químico. Si usamos ese concepto, vamos a entender por qué muchos elementos presentan diferentes estados de oxidación. Por ejemplo, el cloro es un elemento que tiene como mínimo 4 estados de oxidación que los utiliza frecuentemente, como 1, 3, 5 y 7. En la tabla aparecen los estados de oxidación de los diferentes elementos. Sin embargo, aparecen todos los conocidos. Algunos estados de oxidación son más frecuentes en los elementos y otros son un poco más raros, podríamos decir, y no los usan en todos sus compuestos. Eso es algo que se aprende con el tiempo y que es específico de cada elemento. Para poder ubicar el estado de oxidación de un elemento en la tabla, yo debo mirar la clave de mi tabla periódica e identificar en qué parte del casillero asignado a cada elemento se indica ese estado de oxidación. El estado de oxidación siempre es un número que puede tener un signo positivo o negativo. Ese signo positivo o negativo tiene un significado que podremos ver más adelante, pero por ahora no tiene mayor importancia. Lo fundamental es que podamos identificar y extraer de la tabla ese dato de estado de oxidación y sepamos qué significa y qué me está indicando de cada uno de los elementos. Bien, si damos vuelta a la tabla periódica, la mayoría de ellas trae una lista de elementos donde nos indica cierta información de cada uno de ellos por orden alfabético. En ella también aparecen los estados de oxidación de los elementos, pero normalmente lo hace a través de una columna que se denomina valencia. La valencia es un concepto que se usó mucho tiempo en química, pero tiene un significado distinto al de estado de oxidación, aunque en muchas tablas aparece este como sinónimo. Así que cuando deseemos buscar el estado de oxidación de un elemento, lo podemos hacer mirando el frente de la tabla o viendo el dorso de la misma. En cuanto a la electronegatividad, la podemos buscar en la parte de atrás de la tabla, como en este caso, donde algunas tablas traen los valores de electronegatividad de los elementos de esta forma, o lo podemos hacer también mirando el frente de la tabla periódica e identificando el valor de la electronegatividad a través del análisis de la clave de la tabla, como hicimos para el estado de oxidación. Para ello entonces deberíamos analizar esta parte que traen todas las tablas, que es la clave, donde nos indica detalladamente qué significa cada numerito, símbolo y dibujo que tenga el casillero asignado a cada elemento.